Capítulo 5. La supercomputadora biológica. Estos días hemos visto cómo funciona el cerebro, hemos comprendido que los límites no existen, que en realidad, todo lo que obtenemos en nuestra vida es el resultado directo de la programación de nuestro subconsciente. Hemos aprendido que nuestro subconsciente es como un superordenador, y que por tanto, admite comandos, órdenes, instrucciones. Como vimos, si al subconsciente de una persona que tiene una gran miopía, le damos la orden correcta, esta se cura instantáneamente y consigue leer el periódico a 1,82 metros de distancia, sin necesidad alguna de gafas. Bien, así que ya sabemos que nuestro subconsciente es como un superordenador, ¿verdad? Y que es un superordenador tan potente, que quizás no tiene límite, así que puede darnos todo aquello que deseemos, y proporcionarnos todas aquellas ventajas que podamos querer. ¿Cómo conseguimos esto? Simplemente introduciendo las órdenes correctas en el ordenador, ¿verdad? Reprogramándolo, o simplemente ordenándole ejecutar tal orden. Así pues, la pregunta lógica sería, ¿cómo introducimos las órdenes en nuestro supercomputador? ¿Verdad que sería algo interesante conocer eso? Imaginate, tendrías el poder de mejorar tu visión, de mejorar tu oído, de hacerte inmune al dolor cuando lo necesitaras, de hacerte inmune al frío, de elevar la temperatura de tu cuerpo, de recordar sucesos que ocurrieron hace muchos años con tanta precisión como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Podrías aumentar tu fuerza, ordenar a tu cerebro que sane a tu cuerpo de todos los males que le puedan afectar. Podrías ordenarle que tus heridas sanaran más rápido, que tus músculos tomaran la consistencia del acero, o pasear en camiseta por el Polo Norte muerto de calor. Es decir, con solo saber cómo introducir las órdenes apropiadas en tu superordenador, podrías tener acceso instantáneo a todos los poderes que los sabios y los yogis han venido ostentando desde hace milenios. ¿Por qué ellos hacen gala de esos poderes? Simplemente porque saben cómo introducir esa orden mental en su superordenador cerebral. Es más, si tuvieras el conocimiento de cómo introducir órdenes en tu superordenador, podrías reprogramar tu subconsciente. ¿Qué conseguirías con ello? Así podrías eliminar alergias, eliminar fobias, y cambiar tus estrategias mentales para conseguir más amor, más salud, o simplemente para ganar más dinero y tener más éxito en la vida. ¿Te das cuenta del poder que te estoy desvelando? Vamos, que cuando acabes este curso podrás ir a China para que te llamen venerable maestro. ¿Y cómo se puede introducir estas órdenes en el supercomputador de la mente? Porque el problema es que la mayoría de la gente no sabe introducir estas órdenes. Todas las órdenes introducidas en el subconsciente se hacen por medio de anclajes. ¿Y qué son los anclajes? Aunque la palabra anclaje es relativamente nueva, es un concepto tan antiguo como la humanidad porque el cerebro humano siempre ha funcionado así. En el antiguo Egipto, ya se utilizaban, y dependiendo de la disciplina que estudies, encontrarás referencias a ellos bajo nombres diferentes. Por ejemplo, en hipnosis se les llama sugestiones, en acupuntura líneas de energía, muchas religiones los han nombrado como canales divinos, ciertas disciplinas se refirieron a estos botones como disparadores. En bioprogramación les llamamos anclajes, que es una palabra que hemos tomado de la PNL, por la sencilla razón que consideramos que es la más práctica. Expliquemos lo que es un anclaje, con un ejemplo práctico. Imaginate que te pido que recuerdes el momento más feliz de tu vida, y que al mismo tiempo te aprieto el dedo pulgar de la mano izquierda. ¿Qué ocurrirá? Ocurre una cosa muy interesante, y es que ese sentimiento de felicidad queda anclado en el pulgar de la mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que si luego yo aprieto el pulgar de tu mano izquierda, tú experimentarás ese mismo sentimiento de felicidad. No es lógico. Ciertamente no lo es, pero así es como funciona la mente humana. Cada vez que ocurre algo especial en tu vida, tu mente busca rápidamente que otra cosa peculiar ocurre, y lo asocia. Así que si yo te pido varias veces que recuerdes el momento más feliz de tu vida, y te aprieto el pulgar, después de unas cuantas veces de hacerlo, tu mente asociará que cada vez que yo te apriete el pulgar, tú eres feliz. Así que, a partir de ahí, yo te puedo hacer el hombre más feliz del mundo, con solo apretarte todo el día el pulgar izquierdo. Es el experimento de los perros de Pavlov. En ese famoso experimento, como ya sabrás, a los perros se les daba de comer al mismo tiempo que se hacía sonar una campana. Con el tiempo, el perro comenzaba a salivar con solo escuchar la campana, porque tenía ese ruido asociado a comer. Vayamos un poco más lejos aún. ¿Qué son las palabras? Las palabras son sonidos, ¿verdad? Cuando yo te digo la palabra amor, y tú la escuchas, porque sabes a qué me estoy refiriendo. Lo sabes gracias a que tienes asociada la palabra amor a ese cálido sentimiento que llamamos amor. Así pues, tenemos que la palabra amor es un anclaje del sentimiento amor, ¿cierto?
De la misma forma, estas mismas palabras que estás escuchando son anclajes. Las letras son un dibujo, ¿verdad? Así pues, ¿por qué cuando escribo el dibujo de letras amor, sabes que me estoy refiriendo al sonido amor? Porque tienes asociado las letras amor al sonido amor. ¿Y por qué comprendes eso? Porque tanto el sonido amor como el dibujo amor los tienes asociados al sentimiento amor. Así pues, tenemos que todo el lenguaje, las palabras, las letras, son anclajes. ¿Y solo esos son anclajes? No señor, hay muchas más cosas que son anclajes. Por ejemplo, si vas a un aparcamiento, verás que está lleno de automóviles. ¿Pero por qué sabes que esas figuras que estás viendo son automóviles? Porque tienes anclada la forma visual del automóvil a todas las sensaciones y vivencias que has tenido con los automóviles. Imaginad que vas a un indio de la selva del Amazonas y le dices de qué color es tu automóvil. Seguramente te mire con cara rara y te dé la espalda, ¿verdad? ¿Y por qué ocurrirá esto? Porque él no tiene el anclaje que asocia el sonido automóvil con la forma automóvil. Así que, simplemente, no sabe lo que es. Te vas dando cuenta de cómo funcionan los anclajes. Si te fijas, todos son anclajes. ¿Por qué comprendes esa mirada de amor que te manda tu pareja? Porque la tienes anclada. Porque si alguien te llama hijo puta, te ofendes. Porque tienes anclado que eso es un insulto, algo malo para ti. Porque si alguien dice la palabra gato, sabes que es un gato. Porque tienes hecho ese anclaje. Si yo te dijera, imaginate un gran gato negro, su pelaje es hermoso, se acerca con cariño a ti, cuando lo ves, sabes dentro de ti lo que significa gato, en esos momentos escuchas otra palabra, la palabra es esfrigorcio. Entonces comprendes que esfrigorcio significa gato, es el nombre verdadero de los gatos. Imagina ahora figura del gato y piensa esfrigorcio. Si hiciéramos ese ejercicio con la suficiente fuerza, cada vez que yo te dijera esfrigorcio, sabrías que es un gato. Entonces yo te podría decir, ayer estaba acariciando a mi esfrigorcio blanco, que es un travieso, y tú visualizarías cómo acaricio a mi gato blanco. Porque habríamos anclado esfrigorcio a gato. De hecho, cuando aprendemos un nuevo idioma, lo que hacemos es realizar todos esos anclajes auditivos, para comprenderlos. Así pues, si quieres saber que la palabra cat significa esfrigorcio, quiero decir, gato, entonces tendrás que asociar el sonido cat a la imagen de un gato. A poder ser, a la misma imagen, o sensación que te produzca normalmente un esfrigorcio, ver cómo, cada vez, entiendes mejor lo que es un esfrigorcio. Por cierto, ¿de qué color te gustan más los esfrigorcios? A mí me gustan más los blancos. Bien. Ahora ya conoces el concepto del anclaje, ¿cierto? Es lo que en PNL usamos para introducir los comandos en la mente de una persona. Por ejemplo, si queremos curar a alguien de una fobia, le podemos decir, quiero que recuerdes la situación en que te has sentido más seguro de ti mismo, en toda tu vida, y mientras la recuerda, apretamos unos 10 segundos un punto del brazo, por ejemplo, naturalmente. Repetimos varias veces ese ejercicio para hacer que el anclaje sea sólido y fuerte. Entonces, una vez que el anclaje es fuerte, le exponemos a su fobia. Por ejemplo, le decimos, imaginate que estás delante de una pequeña araña, si su fobia es a las arañas, y entonces, cuando empieza a tener miedo, apretamos el brazo. Eso causa que automáticamente se sienta seguro. Entonces repetimos un par de veces el ejercicio. Imaginate delante de una pequeña araña, y apretamos el brazo de la seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos informando al subconsciente de que cuando él vea una araña, se va a sentir seguro. ¿Qué ocurre? Que si hacemos bien el ejercicio conseguimos que la mera visión de una araña sea un disparador para sentirse totalmente seguro, con lo que hemos eliminado su fobia en 15 minutos. Con esta técnica, personas con fobias horribles, después de 15 minutos de tratamiento, son capaces de estar acariciando a una enorme tarántula entre sus manos, y diciéndole bonita, bonita, tal y como si fuera una ardillita o un pajarito. ¿Por qué ocurre esto así? Simplemente porque hemos usado los anclajes para introducir una orden de reprogramación en su subconsciente, un comando que dice que ante la visión de una araña, hay que sentirse seguro. Así el miedo desaparece y la persona quede curada. Bien, ahora ya sabemos lo que es un anclaje, ¿verdad? Y, según la teoría galáctica, ¿qué sería un anclaje? Muy fácil. Dime qué es un anclaje. Un anclaje es una idea, un dato del subconsciente, una sensación, una imagen, un olor, es decir, una idea. Es decir, un anclaje es una opinión, o una creencia, o una convicción o una impronta, según la fuerza con la que haya sido creada. Si yo te digo, recuerda el día más feliz de tu vida, y te aprieto el dedo pulgar izquierdo, y hago esto una sola vez, crearé en tu cerebro una opinión,
la opinión de que cuando se aprieta el dedo pulgar izquierdo, tú eres feliz. Es decir, que en este nivel tenemos un anclaje opinión, o un anclaje débil. Si repito el ejercicio, entonces crearé en tu cerebro una creencia en tu subconsciente, la creencia de que cada vez que te aprietan el dedo pulgar izquierdo, eres feliz. Y tendré un anclaje moderado, si repito el ejercicio 10 veces, con la suficiente intensidad. Entonces crearé en tu cerebro la convicción de que si te aprietan el dedo pulgar izquierdo, eres feliz. De esta manera tendré un anclaje fuerte. Si durante 3 años, todos los días, te pido que recuerdes el momento más feliz de tu vida, y te aprieto a la vez el dedo pulgar izquierdo, entonces crearé en ti la impronta de que apretándote ese dedo, eres feliz, y tendré un anclaje muy fuerte. ¿Te das cuenta? Si el anclaje es débil, y lo aprieto, tú sabrás que eso significa felicidad, y experimentarás débilmente esa sensación. Si el anclaje es moderado, y lo aprieto, tú sentirás felicidad, quizás no tanta como en el día más feliz de tu vida, pero serás feliz. Si el anclaje es fuerte, y lo aprieto, te sentirás el hombre más feliz de la tierra, y si el anclaje es muy fuerte, y lo aprieto, te sentirás súper feliz, y además, recordarás con toda exactitud cómo era todo en el mejor día de tu vida. Pasemos este conocimiento a las palabras. Ahora sabemos que las palabras son anclajes. Algunas palabras son anclajes débiles, otros moderados y otras, muy pocas, son anclajes fuertes. Si yo te digo la palabra amor, ¿qué ocurre en ti? Seguramente sepas a qué me refiero, ¿verdad? Y si eres una persona metasensitiva, sentirás un poco de amor en tu pecho. Pero nada más que eso, porque las palabras suelen ser anclajes débiles, usados para expresar lo que queremos expresar, no para inducir estados totales. Sin embargo, si has escuchado un par de veces el CD de biorelajación, que se entrega con este mismo curso, y te digo la palabra feliz, entonces automáticamente te sentirás algo feliz, porque durante esa meditación hemos reforzado el anclaje de feliz, para que sentí ese sentimiento tan positivo. Si has escuchado el CD de biorelajación, como costumbre, cada día, antes de acostarte, al escuchar la palabra feliz, te sentirás muy feliz, porque ese anclaje ya es una convicción en tu subconsciente, se ha transformado en una orden más, y si escuchas el CD de biorelajación cada noche, durante años, simplemente con escuchar feliz, te sentirás de maravilla, porque será un anclaje impronta en ti. Te vas dando cuenta de cómo se crean los comandos, las órdenes que acepta nuestro subconsciente. Repasemos. Los anclajes son las órdenes que acepta el superordenador, que es el subconsciente. Todos los anclajes son opiniones, creencias, convicciones o improntas. Todos los anclajes tienen un nivel de fuerza distinto, que corresponde con, si son opiniones, creencias, convicciones o improntas, esa fuerza es el poder con el que la orden será obedecida por el subconsciente. Bien, entonces ¿qué cosas pueden ser anclajes? Cualquier cosa que entre por los sentidos. ¿Y cuántos sentidos tenemos? Tenemos 10. Espera, Fénix, a mí en la escuela me dijeron que yo tenía 5 sentidos. Creo que te has pasado contando. Bueno, quizás veamos. Están: 1. La vista. 2. El olfato. 3. El tacto. 4. El oído. 5. El gusto. 6. El sentido del equilibrio, que nos permite saber en qué posición estamos respecto a la horizontal del suelo. 7. El sentido del tiempo, muy usado en hipnosis para las regresiones. ¿Nunca te ha pasado que, más o menos, sabes qué hora es, aun cuando no lleves reloj? Y otros 3 que aún no te quiero revelar. Jejeje, qué malo soy. Recordemos cómo se hace un anclaje de acuerdo. Cuando el subconsciente se encuentra ante un hecho relevante, busca por los sentidos del cuerpo algo que sea peculiar y que se repita, y crea una asociación de esa situación con esa percepción peculiar. Por ejemplo, la presión del dedo, transformando a la percepción peculiar en el disparador de esa sensación o suceso. Demos ejemplos. 1. Vista. Un hombre que está asociando una característica del cuerpo femenino a su deseo sexual, está creando un anclaje visual. Los hombres que se excitan cuando ven unas tetas grandes, lo hacen porque tienen ese anclaje visual. Otros pueden usar otros anclajes. Por ejemplo, unos hombres se fijan en los pechos, pero para otros es el pelo, para otros los ojos, para otros el culo, etc. Cada uno crea su anclaje particular, y el que activa la excitación en uno, puede ser totalmente neutro para otro. 2. El olfato. Estás bailando con la mujer de tus sueños, altamente excitado, y mientras tanto hueles su perfume. Posiblemente si días más tarde hueles ese mismo perfume en otra mujer, automáticamente se sientas igual de excitado. 3. Tacto. Este es fácil, el ejemplo de la felicidad al tocar el pulgar izquierdo vale perfectamente.
Otro ejemplo sería el hombre que siente felicidad al acariciar la carrocería de su auto. 4. Oído. Las palabras podrían ser un ejemplo perfecto de anclajes auditivos. Otro más primitivo sería el aullido de un lobo. A un niño que viva en la ciudad, el aullido de un lobo no le produce temor, pero si lo llevas a un campamento y empiezas a contarle historias de miedo, y en el momento más espeluznante se escucha el aullido de un lobo, ya tienes un anclaje hecho. 5. El gusto. De pequeño me gustaba mucho la coliflor, sin embargo un día yo no tenía hambre, así que mi madre me forzó a que la comiera. Yo lloré, pataleé, forcegué y lo pasé fatal mientras intentaba resistirme. En el momento culminante, mi madre me introduce un trozo de coliflor en la boca, y yo asocio esa sensación tan desagradable de sentirte impotente y manipulado con el sabor de la coliflor. El resultado, dejó de gustarme, porque la asocio con algo desagradable. 6. Equilibrio. El sentido del equilibrio se produce por unas fibras, digamos nervios, por simplificar la comprensión, que están situadas dentro de unas bolsitas de líquido, en la zona de los oídos. Según se coloquen estas fibras nervios, nos llega una señal u otra al cerebro, y así sabemos si estamos de pie, tumbados o inclinados. El sentido del equilibrio nos permite estar de pie sobre solo dos patas, que desde el punto de vista de la ingeniería es algo complicadísimo, y nos permite hacer cosas como andar en bicicleta. Un anclaje de este sentido sería el del marinero. Las personas normales tienen el anclaje de que cuando el suelo está firme, el equilibrio es constante, las cosas están seguras. Muchas tienen el anclaje de que si el suelo se mueve, algo va mal, y les entra los nervios. Eso es lo que causa que muchos, cuando suben a un barco, vomiten de nerviosismo. Los marineros que pasan meses en un barco, tienen el anclaje al revés. Para ellos lo correcto es que el suelo se mueva, que el equilibrio varíe. Así que en un barco se sienten seguros. Pero al llegar a tierra, donde el equilibrio es constante, se sienten nerviosos, algunos hasta se marean. 7. Sentido del tiempo. ¿Por qué te entra hambre al mediodía? Muchas personas dicen, deben de ser las 12 del mediodía, porque me está entrando hambre. En realidad el cuerpo no tiene necesidad de hacer 3 comidas al día. Yo mismo he estado muchas veces más de 30 días sin comer, en ayuno completo, y no he pasado nada de hambre, más al contrario me sentía fuerte y seguía trabajando normalmente. Entonces, ¿por qué entra hambre a la hora de comer? Porque existe un anclaje de tiempo. A ciertas horas el organismo tiene asociado que hay que comer, y abre el apetito. Lo mismo ocurre para dormir. Si sueles acostarte a una hora determinada, entonces seguramente sea porque tienes un anclaje temporal para irte a dormir. Y el resto de sentidos me los guardo, jejeje, al menos de momento. Entonces, podemos tener anclajes con cualquiera de los 7 sentidos que conocemos. Tenemos que cada uno de esos anclajes es una opinión, creencia, convicción o impronta, y que, por tanto, es una orden con un poder determinado para nuestro subconsciente. Por ponerte un ejemplo, la primera vez que probé en mí mismo la anestesia psicológica tuve un problema. Yo jamás he sido anestesiado con anestesia química, pues siempre me he curado con los poderes de mi mente, gracias a las enseñanzas orientales y de MDO que he recibido, así que la palabra anclaje anestesia no tenía mucho poder para mí. El ejercicio de la anestesia psicológica, usando hipnosis, es muy fácil, simplemente entras en estado de trance ligero, miras a la parte de tu cuerpo que quieres anestesiar, te centras en ella y dices mentalmente, mi mano, o lo que sea, está anestesiada. Desde el codo hasta la punta de los dedos no siento absolutamente, está totalmente anestesiado. Repites esa afirmación varias veces, y ya está, así de simple. Si estabas en estado de trance, entonces tienes anestesia. Si no estás en estado de trance hipnótico, entonces no ocurre nada. Cuando yo estaba estudiando hipnosis, me encontré con este ejercicio, con el problema de que yo era consciente que, para mí, la palabra anestesia no tenía casi poder. Al no haber vivido jamás esa experiencia, para mí la anestesia era más una opinión, un concepto abstracto, que otra cosa. Así que primero tuve que hacerme un ejercicio previo para fortalecer ese anclaje. Una vez hecho eso, me concentré, como se dice en Oriente, aquí se dice, me introduje en un estado sofrónico, o me introduje en un trance ligero, si no eres demasiado pedante, y repetí, mi mano está totalmente anestesiada, no siento dolor alguno, porque desde el codo hasta la punta de los dedos mi mano está totalmente anestesiada. Acto seguido, tomé unas tenazas rojas enormes. En teoría, hay que hacer ejercicio con una aguja hipodérmica, pero como no tenía ninguna a mano, y apreté el músculo de un dedo con todas mis fuerzas, tanto que mi mano derecha temblaba de tanta fuerza que aplicaba. Ante mi sorpresa, no sentía ningún dolor, así que apreté aún más fuerte y nada.
Entonces, solo se me ocurrió ponerme a pensar, ¿estaré apretando lo suficientemente fuerte? Si es que soy de un bestia. Y entonces, claro, rompí el trance, y la mano empezó a doler. Bueno, después de tantos años usando meditación, sé entrar en segundos en trance, así que simplemente paré la mente, continué la respiración, que se había detenido, dilate las pupilas, un truco lama para entrar instantáneamente en autohipnosis meditación, y repetí la orden, con lo que el dolor paró automáticamente. Después de unos minutos de apretar, solté las tenazas y miré el dedo. La carne estaba aplastada de una forma un tanto asquerosa, la piel tenía un color violeta bastante desalentador y una fea raja se había producido por la presión. Es decir, el experimento había sido un éxito, lo cual me causó una gran felicidad. Acto seguido, entré otra vez en estado de trance y ordené algo que ya sabía hacer desde hacía muchos años, simplemente que el dedo se curara rápidamente, cosa que hizo en unas pocas horas. Nota, como se enseña en otra parte del curso, está científicamente demostrado que el cuerpo humano tiene la capacidad de autorregenerarse, curarse, de cualquier cosa en menos de 12 horas siempre y cuando se alcance un predominio parasimpático total. Esto te será fácil de comprender, porque las células se multiplican en forma exponencial, lo que causa una rapidez inmensa de regeneración. Por desgracia la mayoría de la gente no sabe cómo utilizar su capacidad de regeneración y se cura como puede debido a una mala programación de su subconsciente. Sin embargo, esto lo veremos más adelante. También dejé la sugestión post-hipnótica de que el dedo seguiría anestesiado hasta que estuviera totalmente curado. Unas horas después, y para aclarar dudas, tomé las tenazas y me puse a apretar otro dedo, ni que decir que después de apretar solo un poco aquello dolía horrores. Puede parecer una tontería que hiciera eso, pero quería comprender bien el poder de la anestesia psicológica. Repasemos, el subconsciente es como un superordenador que admite órdenes. Esas órdenes pueden ordenarle hacer algo, o reprogramarse. Todas las órdenes son anclajes, cada anclaje tiene un poder determinado, así que solo podremos conseguir resultados, dependiendo de la fuerza de ese anclaje. Bien, hemos estudiado anclajes opinión, anclajes creencia, anclajes convicción y anclajes impronta, y sabemos que todos esos anclajes los hemos adquirido, por medio de los sentidos, a lo largo de nuestra vida. Así que tenemos un montón de anclajes, y si queremos, podemos generar aún más, para hacer lo que deseemos. Pero ¿y qué pasa con las estrategias naturales? Estas tienen también anclajes que las llamen directamente. Sí, y son tan especiales que yo los llamo anclajes naturales, y son conocidos por solo unos pocos maestros. ¿Qué sientes si te dan un beso? Sientes placer, ¿verdad? Eso es así porque en tu boca hay unos puntos que son anclajes naturales, es decir, que disparan reacciones naturales en tu subconsciente, y por orden de este, en tu cuerpo. ¿Qué pasa si sientes una vibración en la ingle? Siento ser tan vasto, pero no tengo otra forma de decirlo, que obtienes excitación sexual de forma automática. Puede ser que luego intentes evitar esa excitación, debido a que entren en acción algunas improntas sociales, o que busques potenciarla. Pero lo cierto es que a esa estimulación, sigue una reacción natural. Naturalmente, ese anclaje se puede duplicar en otra parte. Pero lo cierto es que existen una serie de puntos, una serie de anclajes que son anclajes naturales, es decir, que vienen de serie con el subconsciente. Sí, póngame ese cuerpo alto, rubio, con el sistema operativo humano 2 para albergar mi alma en él. Gracias. ¿Sabes lo que es la acupuntura? La acupuntura es una ciencia china con miles de años de antigüedad, que nace de un arte anterior, mucho más antiguo aún, el cual dictaminaba que cuando estimulamos ciertos puntos en nuestro organismo, ente produce instantáneamente órdenes, que causan distintos efectos, es decir, y pasándolo a nuestra forma de expresarnos, la acupuntura se basa en estimular los anclajes naturales para emitir órdenes a nuestro subconsciente. ¿Por qué es esto importante? Bien, en hipnosis existe una ley que se llama ley del efecto dominante. Esta ley explica que cuando dos sentimientos se enfrentan, el más fuerte es el que sobrevive y se ejecuta. Esta ley dice que si tú sientes furia y miedo al mismo tiempo, actuarás según sea la sensación más fuerte. Si la más fuerte es la furia, entonces olvidarás el miedo y atacarás. Pero si la más fuerte es el miedo, olvidarás la furia y saldrás corriendo. Suena muy lógico, ¿verdad? Si lo pasamos a nuestros patrones, podremos decir que, cuando dos anclajes se enfrentan, el más poderoso es el que se ejecuta. Lógico, ¿verdad? Si una opinión se enfrenta a una impronta, ¿quién saldrá ganando? ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que nos permite ejecutar los programas que deseemos, con éxito. Voy a ponerte un ejemplo. Estaba yo viajando en avión de vacaciones a las Islas Canarias,
El Caribe español, cuando en el aterrizaje el piloto pidió un médico por los altavoces. Como nadie se levantó, la tripulación empezó, desesperada, a buscar uno entre los pasajeros. Al ver yo que era algo urgente, me identifiqué simplemente como naturopata. Así que la azafata me llevó, visiblemente agradecida, a la parte trasera del avión. Todo esto, mientras el avión estaba aterrizando, allí había una chica, mulata, que estaba teniendo un ataque de ansiedad muy serio. Su piel estaba casi blanca, estaba toda tensa, ya casi no podía respirar y su tensión estaba bajo mínimos. Mientras yo veía esto, otro naturopata se dedicaba a tranquilizar a la tripulación, las azafatas, diciéndoles que solo era una bajada de tensión. Realmente las azafatas no querían que las tranquilizaran, querían que alguien curara a aquella chica, aunque el naturopata parecía no captar la indirecta implícitas en las miradas asesinas que le estaban mandando. Sin decir ni pío, miré las venas de sus manos, y antes de un segundo vi cuál era el principal problema: sus venas estaban casi vacías. Su cerebro no estaba ordenando llevar sangre al cuerpo, eso sí que es una impronta peligrosa. Miré más atentamente a la chica, y vi que estaba en peligro de muerte porque ya no podía ni respirar y se estaba asfixiando rápidamente. Yo sabía que eso estaba ocurriendo así, porque su subconsciente así lo estaba ordenando, así que decidí tomar el control y ordenarle que trabajara de otra manera. ¿Cómo lo hice? A todo esto, no habían pasado 2 segundos desde que entrara yo en la cabina, así que presioné un punto de acupuntura existente en su tobillo, un anclaje natural, y apreté, al mismo tiempo, otro anclaje natural que existe a la altura media de su espinilla. Esa es una orden al subconsciente que ordena que la sangre fluya a las venas. Para entender esto, hay que entender que siempre existe la misma cantidad de sangre en el cuerpo, menos cuando te cortas, claro, y que normalmente la mitad de la sangre se almacena en el hígado, que se hincha como un globo para almacenarla. En esa situación, casi toda su sangre estaba en su hígado, en vez de en sus venas. La orden que yo le emití, le mandaba, activaba, vía anclaje natural. La estrategia natural de que la sangre salga del hígado y sea bombeada por las venas. En 5 segundos todas las azafatas se quedaron mirando con la boca abierta. La chica estaba cambiando de color delante de sus ojos. Pasó de blanca a su mulatita oscuro natural. Bien, la mitad del trabajo estaba hecha. Las venas estaban llenas de sangre, tenían tanta que de vacías pasaron a estar hinchadas. Entonces miré su cuerpo. El segundo peligro era mortal. Sus músculos estaban en tensión con tanta fuerza que no podía respirar, pronto se ahogaría. Miré sus ojos y vi el problema. Había 6 subpersonalidades peleándose por el control del cuerpo. ¿Y qué son las subpersonalidades? Improntas, normalmente negativas, así que había 6 muros bloqueando su estrategia natural. Quizás se había eliminado una, la que bloqueaba la sangre, pero aún me quedaban muchas más. Podía optar por eliminarlas una a una, pero eso llevaría tiempo, y en ese tiempo la chica podía morir por asfixia, así que ¿qué hacer? Un movimiento de sus ojos me dio una idea. Era una subpersonalidad aparentemente más fuerte que las demás. Miré la ropa de la chica y se me confirmó el plan. La chica era una de esas muchachas que presume de tener una sexualidad ardiente, es decir, que una de sus subpersonalidades está relacionada con el sexo y es muy poderosa. El cuerpo de la mujer es sutilmente distinto al del hombre, sobre todo a nivel sexual, y eso me dio la solución. Rápidamente toqué de nuevo el punto de su tobillo, y otro situado en su muñeca izquierda. Las enfermeras dieron un salto, estaban totalmente asustadas porque en cuanto apreté el punto, la chica empezó a dar saltos en el asiento, parecía que se estaba electrocutando. Yo sabía lo que era eso. 5 improntas negativas se estaban destruyendo en ese preciso instante, y eso era casi como un cortocircuito para el cerebro, pero eso era una buena señal, porque el poder de esas 5 subpersonalidades se estaba pasando a la subpersonalidad sexual, que había tocado yo. Un anclaje natural que encontré en un pergamino secreto de una secta china que desapareció hace 1000 años, una secta especializada en el placer sexual. Ese punto es un anclaje natural que estaba liberando una energía sexual como esa chica jamás había sentido. Después de 5 segundos de convulsiones eléctricas por fin llegó el estado que yo deseaba. El cuerpo de la mujer, cuando se prepara para hacer el amor, por definición, se relaja, los músculos se distienden y los capilares se vasodilatan. Así que como ahora la mayoría del cuerpo lo controlaba la subpersonalidad sexual, el cuerpo de la chica estaba relajado y respirando. Ya había pasado el peligro, ahora solo quedaba un poco de nerviosismo. Al mirarla a los ojos vi que quedaba aún una subpersonalidad, una impronta un tanto obliqua que parecía controlar el lado izquierdo de su cara y su hombro izquierdo. Pero esa no es una zona vital, así que tanto da que estuviera un poco tensa. Lo importante es que de estar al borde de la muerte, pasamos a tener a una chica un poco nerviosa,
Y como el 90% de la gente se pone algo nerviosa cuando aterriza el avión, y más como pilotan en España, pues tampoco era importante. Ahora pude levantar a la chica con alivio de la tripulación, que se pudo sentar y ponerla en su asiento, en lo que quedaba de aterrizaje. Mientras acabábamos de tomar tierra, toqué un par de puntos más. En uno detecté que tenía problemas de visión, así que le pregunté: ¿normalmente usas gafas? A lo que respondió con una mirada sorprendida y un asentimiento de la cabeza, pues yo no la había visto con gafas. Luego, mientras se acababa de aterrizar, y para distraerla, le pregunté qué malos recuerdos, ¿verdad? Otra mirada sorprendida, otro asentimiento. Con voz tenebrosa me preguntó: ¿tengo algo grave? Pregunta lógica, pues había estado a punto de morir. Y lo sabía, que va, son solo esos recuerdos los que te hacen responder así. La próxima vez simplemente relájate y mira hacia arriba. Y no te pasará nada. Naturalmente ella nada sabía de que yo había liquidado a 5 de sus subpersonalidades con un golpe anclaje natural, y que, por tanto, a partir de ese momento, ya no tendría tanto problema. Pero si se lo digo, no me va a creer, así que simplemente le doy algo útil. Le digo: ahora mira hacia abajo, ¿verdad que te sientes peor? Asentimiento de cabeza: bien. Ahora mira hacia arriba, ¿verdad que te sientes mejor? Asentimiento de cabeza y sonrisa: pues la próxima vez, mira hacia arriba y concéntrate en uno de los focos de lectura del avión, o en un botón, y verás cómo aterrizas sin ningún problema. En este punto el avión ya había aterrizado y parado completamente. En ese momento me doy cuenta de que mi tratamiento tiene un efecto secundario. Lo veo en sus ojos y me doy cuenta cómo no caería antes en ello. En el instante en que su energía sexual estaba al máximo, a quien estaba viendo, a mí, así que ahí tenemos un anclaje muy fuerte no deseado. Pues por la ley de los anclajes, yo me transformé en un anclaje visual casi tan poderoso como su estrategia sexual natural. Naturalmente la chica se sentía muy confundida, se veía en el diálogo interior de sus ojos, ¿por qué sentía algo así por un desconocido? ¿Y cómo podía este desconocido leer así sus pensamientos para saber que tenía un recuerdo tan desagradable? Lo siguiente que leí en sus ojos: ¿quién es este desconocido? ¿Un mago? ¿Un ángel? ¿Es Cristo al que pedí ayuda mientras estaba mal? Todo esto se sabe por el orden en que hace acceso a sus estrategias naturales en sus ojos y su fisiología, accesos a mi referencia, accesos a referencias místicas, accesos a referencias de fe y de referencias de fe más profundas. En realidad no se capta las palabras exactas, pero sí muy bien el contenido. Así que para evitarle más incomodidad, y como está bien, me despido y desaparezco entre la tripulación diciendo que voy a avisar a su acompañante, que como me entero más tarde por las azafatas, es el hijo que tiene con su esposo. Lo importante de esta experiencia, es el ver cómo actúan las estrategias naturales y lo útiles que son. Cuando estaba esperando por el equipaje, mi compañera de asiento, que era farmacóloga titulada, me comenta primero con orgullo: lo que hiciste también lo sé hacer yo. Luego baja la mirada con humildad, al darse cuenta de que yo jamás presumí de ello, aunque yo dependo de los medicamentos, y en un avión sin ellos poco puedo hacer. Realmente es asombroso lo que sabes hacer. Por educación básica, no le doy importancia, simplemente actué como debía, ni más, ni menos. Al contrario, me siento muy afortunado de haber podido probar estos anclajes naturales en una situación de tensión. Después de todo, ¿quién ha oído de un medicamento que actúe en 5 segundos? Normalmente necesitan minutos, y esa persona no tenía minutos. En ese tiempo se habría asfixiado. Así pues, salgo más fortalecido de una experiencia que no podría haber tenido en una situación normal. Tendría que estarme agradecida la chica. No, soy yo quien tiene que estar agradecido con ella, por haberme dejado curarla, pues mucho es lo que he aprendido de ella. Siguiendo con el tema de los medicamentos. Ayer hablábamos de algo parecido, hablamos sobre no poner gafas al ordenador, ¿recuerdas? Hablábamos sobre cómo muchos médicos actúan de la mejor forma que pueden, utilizando conocimientos eficientes perfeccionistas. ¿Significa eso que los medicamentos no hacen nada? ¿Siguen acaso un sistema paralelo a lo que estamos explicando? No, la teoría galáctica y los anclajes representan toda la realidad humana, lo que quiere decir que todo está dentro de aquí. Por así decirlo, lo que hacen las distintas escuelas de pensamiento es mostrarnos piezas del puzzle de la realidad. Todas las piezas juntas representan la teoría galáctica. Pongamos un ejemplo en la medicina moderna. ¿Y los medicamentos? ¿Cómo actúan los medicamentos? ¿Por qué lo hacen? Los medicamentos son un anclaje más. ¿Un anclaje de qué tipo?
un anclaje químico, es decir, un anclaje que entra dentro del sentido del gusto. El sentido del gusto es el sentido que tiene el cuerpo para detectar los componentes químicos que consumimos, sin embargo es un sentido que normalmente es muy menospreciado. El sentido del gusto comienza en la boca, continúa por el estómago, sigue por el intestino delgado, y termina por el intestino grueso, e incluye, también, dentro de él, órganos como el páncreas y el hígado, y algún que otro órgano más. ¿Qué hace este sentido? Cuando te tomas un medicamento, lo que estás haciendo es tomar un compuesto químico, eso despierta en el cuerpo un anclaje químico que puede ser natural, o inducido, es decir, impronta, convicción, creencia u opinión. Así pues, cuando el cuerpo detecta ese anclaje químico, entonces da una respuesta en consecuencia. Por ejemplo, si tomas paracetamol, un medicamento corriente contra el resfriado, lo que estás haciendo es indicar al cuerpo, por medio de un anclaje químico, o anclaje gustativo, que una glándula del cuerpo se ponga a producir una hormona. Y es, en realidad, la hormona que ha producido el cuerpo, la que lucha contra la enfermedad. Normalmente se considera que esa glándula necesita 6 horas para volver a producir suficiente hormona como para llenarse, y por eso ese medicamento se toma cada 6 horas. En realidad el medicamento no hace nada, solo actúa como un disparador que ordena al cuerpo que actúe de cierta manera, así que, en realidad es el cuerpo quien lo hace todo. Hace años, estaba yo estudiando herbarismo muy profundamente, llevaba ya casi 8 años estudiando ese antiguo arte, y me encontraba profundizando en los efectos de los distintos químicos de las plantas, por lo que empecé a estudiar informes de comparaciones de medicamentos, informes que comparaban los resultados de los llamados placebos, contra los medicamentos normales. Los placebos son pastillas rellenas de un componente neutro, como agua o azúcar, y se usan para medir la eficacia del medicamento. Desde un punto de vista oblicuo se tendría que pensar que como el placebo es una estafa, no tendría que hacer nada cierto. Sin embargo, eso no es así, y no es así porque ese es un punto de vista muy ilusorio, que considera las limitaciones autoimpuestas como realidad. En realidad los placebos sí hacen efecto. ¿Cuánto? En una comparación normal, un placebo normalmente cura al 80% de los sujetos, mientras que el medicamento cura al 83%. ¿Te das cuenta? El placebo cura casi a tantos como el medicamento normal, y sin efectos secundarios, mientras que el medicamento cura a solo un insignificante 3% más, con peligrosos efectos secundarios. De hecho, esos datos son los que han causado que una rama de la medicina se esté separando de la rama oficial, porque solicita que todos los medicamentos sean cambiados por placebos, dado que los resultados serían los mismos, y sin efectos secundarios. Sin embargo, los ogros que dirigen ese mercado, dicen que eso no puede ser porque eso sería estafar al público. Ahora bien, yo digo, lo que quiere la gente es que su médico le cure, ¿verdad? A la gente no le importa con que lo cures, sino que lo cures, así que si puedes hacerlo de una forma inofensiva, mejor que mejor, ¿no crees? Bien, ¿qué es lo interesante de ese dato? Que nos muestra que el medicamento es, simplemente, un anclaje, y, naturalmente, lo que importa de un anclaje es su fuerza, no por el sentido por el que vaya. Es decir, el placebo es un anclaje puramente psicológico. Cura porque el subconsciente del paciente recibe la orden de curar su cuerpo. El medicamento es un anclaje químico. Cura porque el subconsciente del paciente recibe la orden de curar su cuerpo. Ambos curan no por lo que sean, sino porque el subconsciente recibe esa orden y la ejecuta. Naturalmente, todo anclaje tiene un efecto limitado a su poder, es decir, a su profundidad, así sea opinión, creencia, convicción o impronta. De hecho, es muy posible que el 20% que no se cura, sea porque no cree que eso le pueda curar a él, es decir, que su subconsciente no recibe la orden, porque se ve anulada por un anclaje negativo más poderoso, quizás a nivel de impronta o convicción. ¿Conoces las promesas de Cristo? Son las que hizo antes de morir. Una de ellas es, aquellos que crean en mí, aunque beban algo venenoso, no les hará daño. San Marcos 16, 17. ¿Cómo podía hacer él esto? ¿Cómo podía conseguir que sus discípulos, aun cuando bebieran veneno, no les afectara? Porque en realidad, el veneno no es más que un anclaje químico. Y recuerdas la ley del efecto dominante. Esa ley dicta que cuando dos anclajes se enfrentan, el más poderoso es el que sobrevive, el que se ejecuta, ¿verdad? Normalmente los anclajes químicos están en el nivel de la creencia. Sin embargo, la fe de los discípulos de Cristo estaba en el nivel de impronta, así que ese era el anclaje dominante, el que sobrevivía. ¿Se puede repetir esos efectos hoy en día? Naturalmente que sí. Así lo manda la teoría galáctica. Veamos,
Por ejemplo, un experimento llevado a cabo en la Universidad de Harvard. Se quería medir el poder de los efectos placebos, así que se tomó a dos grupos de estudiantes A y B. A ambos se les iban a dar dos drogas ilegales, extremadamente fuertes, drogas capaces de matar. Una de esas drogas era un estimulante enormemente potente, la droga más fuerte que existe. La otra droga era un tranquilizante tan fuerte que pone al que lo toma en un estado de coma cercano a la muerte. Los médicos filmaron dos grabaciones enormemente impactantes. En una de ellas se grabó los efectos del estimulante. Era algo realmente alarmante. Aquellos que lo tomaban se arrancaban los pelos de la cabeza a puñados, intentaban subir por las paredes, movían las patas de las mesas, se golpeaban la cabeza contra la pared espeluznante. Al grupo A se les enseñó esta grabación, y se les dijo que se les daría esa droga durante el experimento, al mismo tiempo que se les hacía firmar un documento legal en el que decían que si se morían, el responsable no era la universidad. Al grupo B se les dijo que les darían el tranquilizante, y les mostraron una grabación igual de impactante. En ella mostraban cómo sujetos tomaban la droga, para caer instantáneamente redondos al suelo, se mostraba cómo el corazón del sujeto se paraba y cómo un equipo médico intentaba, sin éxito, reanimar por electroshock al sujeto. Mientras veían cómo el sujeto se moría, les hacían firmar el contrato en el que quitaban la responsabilidad legal de su muerte a la universidad. En ningún momento sabían que iban a ser banco de pruebas sobre el efecto placebo. Ambos grupos creían que se iban a investigar más el efecto de las drogas, y así entraron en las salas de pruebas. Sin embargo, al grupo A, el que había visto el vídeo del estimulante, y creía que era eso lo que iba a tomar, se le dio ¿sabes qué? El tranquilizante. Y al grupo B, el que creía que tomaría el tranquilizante se le dio la droga el estimulante. ¿Sabes qué ocurrió? Los sujetos del grupo A empezaron a arrancarse los pelos de la cabeza, a subir por las paredes y a morder las patas de las mesas. Los sujetos del grupo B cayeron instantáneamente al suelo, en coma profundo, y mucho costó que no se murieran de tanto que se habían tranquilizado. ¿Qué es lo que ocurrió? Muy simple. Las grabaciones habían producido en los sujetos un anclaje tan fuerte, que se había transformado en una impronta. Ese anclaje psicológico era mucho mayor que el anclaje químico que hacía la droga. Así que el subconsciente recibió la orden del anclaje psicológico, e ignoró la del anclaje químico. Tal y como debe ser. Es de extrañar ahora que un yogi pueda dejarse morder por una serpiente venenosa, y siga tan campante. Él sabe cómo enviar los mensajes correctos a su subconsciente, y con eso domina su destino. En realidad, todos son anclajes, las medicinas son anclajes químicos, pero anclajes al fin y al cabo. Eso causa que ese anclaje tenga cierto poder. El poder que le da el ser opinión, creencia, convicción o impronta. Así pues, un anclaje de nivel superior tendrá siempre más poder que uno de nivel inferior. Sí, siempre. No importa que los anclajes sean del sentido que sean, no importa que sean químicos, visuales, sensitivos, olfativos, o del sentido que sean. Lo que importa es su poder. Esto es lo más importante a tener en cuenta a la hora de usar un anclaje, porque recordemos que siempre vamos a usar un anclaje para obtener un resultado determinado. Así pues, para obtener cada resultado, tenemos 1001 anclajes. ¿Cuál usaremos? El que sea más poderoso, el poder limitado de los hipnotizadores. Recuerdo que durante el segundo examen del curso de hipnosis tuve que hacer un ejercicio de levitación de la mano usando como inducción la técnica de Milton H. Erickson. Esto no es nada del otro mundo, pero resulta que el sujeto que tocó para realizar el examen era un sujeto con una gran fuerza de voluntad, y por lo tanto, difícilmente hipnotizable, dado que oponía resistencia, y claro, si no conseguía hipnotizarle, no conseguiría el título, así que tuve que esforzarme. Al final fue una suerte, pues descubrí lo que yo llamo el poder limitado del hipnotizador. Someter al sujeto a un trance ligero fue fácil, el problema era que se resistía a ir a un trance medio y profundo. Por cómo está hecho el ejercicio, para conseguir el trance medio, tienes que conseguir, en trance ligero, que el sujeto levante su mano hasta la altura de su cara. Para eso tenías que decirle que su mano flotaba y flotaba. La cuestión es que el sujeto mantenía la mano a solo 2 centímetros de su muslo, y de ahí no subía la mano. Por más que le dijera que su mano flotaba más, la mano no se movía ni 1 milímetro. Entonces me di cuenta, pensé, quizás la palabra flotar significa, para él, que flota a 2 centímetros del muslo. Si esto fuera así, el error no estaría en mí, sino en la sugestión, la orden, que te mandaba dar el ejercicio. El autor había supuesto que la palabra flotar significaba lo mismo para todo el mundo, que para el gran error. Se ve que no sabía mucho de anclajes, quizás porque en esa época no existía ese concepto. Así que cambié la sugestión. Rápidamente le dije,
Cuando no miraba el examinador, sientes como en tu muñeca se ata un enorme globo lleno de gas. El globo eleva tu mano, la eleva, el resultado fue instantáneo. La mano se comenzó a elevar hacia arriba, pronto se paró, pero esta vez yo ya estaba preparado. Supuse que el sujeto juzgaba que un globo de gas, por grande que fuera, podría levantar su mano solo hasta esa altura. Así que después de añadir 5 globos más, la mano llegó a su altura correcta, y pude aprobar el examen. ¿Qué deducí de esto? El poder de toda sugestión. Una sugestión es un anclaje vía palabras, una orden que se da al subconsciente para que ésta la cumpla, depende directamente de la fuerza que tenga ese anclaje en el sujeto. Cada individuo tiene unos anclajes con distinta fuerza, así que no se pueden hacer sugestiones estándar para todo el mundo, porque para cada persona tendrá un poder determinado. Por ejemplo, si a mí me intenta hipnotizar un tipo hablándome en arameo, lo lleva crudo, porque como yo no entiendo el arameo, no va a conseguir, ni de lejos, que cumpla una sola de sus sugestiones. Ese es el verdadero límite del hipnotizador normal. Su poder de sugestión puede llegar solo hasta la fuerza que tenga esa palabra que usa como sugestión, en el sujeto y ni un poco más allá. Claro que siempre se puede hacer un poco de trampa como hice yo. Me inventé un anclaje nuevo, más poderoso. Poco después de leer ese ejercicio, leí un estudio en el que se sometía a esa levitación de la mano a 100 personas, para medir su sugestión. Los doctores consideraban que el que más levantaba la mano, era el más fácilmente sugestionable. Yo creo que aquí hay un enorme error de cálculo. No se dan cuenta que para una persona flotar equivale a levantar la mano por encima de la cabeza, pero para otros es levantarla a 2 centímetros. Aquel que cumpla la sugestión hasta el tope de su nivel, está demostrando la misma capacidad para ser hipnotizado. ¿Tengo yo culpa de que mi concepto de flotar sea de 15 centímetros menor que el del compañero? Esto es algo de lo que tenemos mucho que aprender. A la hora de introducir una orden en el subconsciente, tenemos que mirar cuán poderosa es esa orden para el sujeto, cuán fuerte es ese anclaje para el sujeto. Es una opinión, una creencia, una convicción, una impronta. ¿Qué parámetros cubre? Para una persona la palabra anestesia puede significar eliminar totalmente el tacto y el dolor. Para otra puede significar eliminar la totalidad del tacto y la mitad del dolor. Para mí, significa que el tacto se conserva casi intacto, siento como una caricia, pero no tengo nada de dolor. Así pues, recordemos que las palabras, en realidad, no tienen un significado determinado, sino que tienen un significado subjetivo, depende totalmente del anclaje que exista en el subconsciente del sujeto. Repasemos, el subconsciente es un superordenador de capacidades ilimitadas, el subnosayente es un superordenador que ejecuta las órdenes que le introducimos. ¿Qué formato tienen esas órdenes? Todas las órdenes son, en realidad, anclajes. ¿Por qué sentidos llegan los anclajes? Por todos los sentidos existentes. ¿Qué poder tienen esas órdenes? El poder de una orden está siempre determinado por la fuerza del anclaje. ¿Qué ocurre si dos anclajes se enfrentan? Que se ejecuta el anclaje más poderoso, y el menor se ignora. ¿Qué tipos de órdenes puede ejecutar nuestro subconsciente? Las órdenes que puede ejecutar son siempre de uno de estos 3 tipos de órdenes. 1. Comando de ejecución. Esta es la sugestión típica, una orden del estilo duérmete, estira el brazo. Esta orden no modifica la programación del subconsciente, simplemente ejecuta los programas existentes. Ejemplo, estando el sujeto en estado de hipnosis le decimos: tu mano izquierda está totalmente anestesiada, no sientes nada desde el codo hasta la punta de los dedos, tu mano izquierda está totalmente anestesiada. Entonces tomamos una enorme tenaza roja y apretamos con todas nuestras fuerzas. El sujeto no siente nada, el cerebro usó sus recursos actuales para anular el dolor y crear una anestesia psicológica, así que, simplemente, cumplió una orden. 2. Reprogramación por conjunción de anclajes. Este es el ejemplo que dábamos. Tomamos un anclaje de seguridad muy fuerte, de tamaño convicción o impronta, y llamamos a un anclaje negativo existente, más pequeño, de nivel creencia u opinión, entonces golpeamos a la creencia con la impronta. Ejemplo, el sujeto tiene un anclaje poderoso en el dedo pulgar izquierdo, un anclaje de seguridad y autoconfianza. Quizás lo acabamos de hacer, el problema del sujeto es que cada vez que vea una araña se muere de miedo. Así que le decimos que visualice una araña pequeñita. Cuando empieza el miedo tocamos el anclaje de seguridad y autoconfianza. Al hacerlo él se ve seguro delante de la araña. Después de repetir el ejercicio varias veces, conseguimos que se sienta muy seguro delante de la araña. Si hacemos el ejercicio bien, conseguiremos incluso que el ver a la araña sea un anclaje visual que despierte seguridad y autoconfianza.
De esta forma habremos eliminado una negrura y añadido un poco de trigo. 3. Reprogramación por variación de fuerza. Tenemos que todo anclaje es tomado por los sentidos, ¿verdad? Entonces, cuanta mayor sea la precisión con que percibamos el anclaje por medio de ese sentido, mayor será la fuerza del anclaje. Esta es la ley de la fuerza del anclaje. Ejemplo, una chica tiene un problema enorme, cada vez que ve un perro se muere de miedo. Después de hablar con ella vemos que usa un metaprograma visual, así que le preguntamos qué se imagina cuando ve a un perro. Nos contesta que de pequeña un perro enorme la mordió, así que cuando ve a un perro, se imagina a un perro gigante que se lanza sobre ella para morderla. La imagen es grande, brillante y muy precisa. Es una imagen que se desarrolla en movimiento, como si fuera una película. Entonces le mandamos que evoque esa imagen mental, y que se imagine que lo ve no como la protagonista, sino desde la butaca de un cine en la que está viendo una película en la que emiten esa escena. Al hacer esto, ya vemos cómo se tranquiliza. Eso se llama disociación, cosa que explicaré más adelante. Para asegurarnos aún más, le decimos que ahora imagine que ella es una chica que está mirando como otra chica mira la película. El temor disminuye aún más, porque la imagen se ahora más pequeña. El perro ya no ocupa toda su imaginación, sino que es ahora una pequeña parte, la de la pantalla de un cine. Al hacer eso estamos quitando fuerza a ese anclaje, es decir, le estamos quitando patas a la mesa, estamos transformándolo de convicción a creencia. Bien, el temor es ahora solo una creencia, así que le decimos que tome la escena de la pantalla, y que le quite brillo, que la haga más oscura para que casi no se vea. El temor disminuye aún más. Ahora le mandamos que cambie la película de color, a blanco y negro. La chica ya está tranquila, disfrutando. El temor ha desaparecido. Ahora le ordenamos que transforme la pantalla de cine en una televisión pequeña. Así que ahora ella está mirando como otra chica mira una película en blanco y negro en una pequeña televisión. ¿Puede alguien tener miedo a eso? No. Y aún podemos seguir más. Le decimos que transforme la televisión en una fotografía, con lo que la película se transforma en una sola fotografía, pequeña y en blanco y negro. En este momento le preguntamos qué quiere hacer con la fotografía. Quizás te diga que la quema y la rompe, con lo que puede destruir el recuerdo, o quizás simplemente se la guarda en un bolsillo. Anthony Robbins decía que los fracasados lo son porque muestran un patrón muy claro en su subconsciente. Su subconsciente está lleno de películas en color, enormes y gritonas, que muestran todos los casos en los que fracasaron. Sin embargo, los éxitos son solo pequeñas fotografías en blanco y negro. ¿Qué hacen esas personas? Se programan para el fracaso. ¿Qué órdenes de impronta se están metiendo en su subconsciente? ¿Que quieren fracasar? El método de Anthony Robbins, que en realidad es el de Napoleon Hill, es muy simple. Usa un ejercicio de reprogramación por variación de fuerza para transformar todos los recuerdos negativos en pequeñas fotografías en blanco y negro, y usa el método inverso, para transformar los recuerdos de éxito en enormes películas en color, brillantes y a todo volumen. De esta forma cambia la programación del subconsciente de la persona, que pasa a ser de fracaso, a triunfa, y claro, el subconsciente hace lo que le ordenan, y triunfa. Repaso, el subconsciente es un poderoso superordenador. Las órdenes que acepta el superordenador son los anclajes. Los anclajes tienen distintos niveles de poder. Nosotros podemos ejecutar un anclaje, modificar el poder de un anclaje, o enfrentar a dos anclajes entre sí, para que sobreviva el más fuerte. Vas comprendiendo cuáles son las órdenes que admite el subconsciente, cómo se usan, y cómo se modifican. De hecho, te recomiendo que veas un par de veces más este capítulo, resaltando las partes que consideres más importantes y tomando apuntes, pues lo que aquí has visto supone la base del conocimiento que te dará el poder de manejar tu propio subconsciente y tomar el control de tu destino. En el próximo capítulo vamos a realizar nuestra primera experiencia práctica en bioprogramación para que puedas comenzar a manejar tu subconsciente. Estate muy atento. Puede suponer una experiencia tan apasionante, que puede transformar tu vida por completo.